una semana de ayuno y de oración. Y me tocó predicar la culminación de la semana, ayer en la tarde. Y ahorita que salí de ahí, yo soy maestro de la escuela dominical de los varones. La iglesia y su pastor, nuestro hermano Humberto Gómez, les manda saludos. Nuestro hermano Hugo Ávila, el hermano pastor y evangelista, ustedes lo conocen, también les manda saludos en el nombre de Cristo. La iglesia está orando por ustedes. Amén. No estamos solos, somos parte de la familia del Señor. Amén. Y cuando una parte de esa familia se siente, toda la familia, todo el cuerpo de Cristo se siente. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, celebramos, ¿verdad?, lo que es la vida. Amén. La vida en Cristo y la vida eterna en la presencia del Señor. Amén. Y también quiero decirles, mi familia, mi esposa, mi hija, que son las que siempre andan conmigo, ¿verdad? Ellas quisieron estar conmigo este día, pero tenían compromiso ahí también y se tuvieron que quedar. Hay veces, ¿verdad?, así que tenemos que salir nosotros, cada quien por su rumbo, pero gloria a Dios, estamos haciendo el trabajo que nos toca en el Señor. Amén. Y ahora veo un grupito un poquito más grande. Yo sé que hay más gente que pues no pudieron estar aquí, pero en el nombre de Cristo, ¿verdad?, la próxima vez los vamos a ver. Puestos de pie por reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer la Biblia aquí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 55. Y dice la palabra del Señor. Amén. 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti, dándote gracias por lo bueno, por lo misericordioso que eres para con nosotros. Y ahora, Señor, que me dispongo a hablar lo que me diste para tu pueblo. En tus manos, Señor, pongo mi mente, mi vida y mi corazón. Toma control absoluto, Señor, de mis labios, que de ellos no salga cosa que no sea tuya. Y, Señor, que esta palabra que tú le das a tu pueblo vuelva a ti, Señor, con fruto al 100 y al 1000 por uno, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. La palabra del Señor, mis hermanos, es muy clara y es muy hermosa. Y la palabra de Dios es vida. Aquí en la primera carta de Pablo a los Corintios, hablando desde el 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, mis hermanos, que estamos dolidos en nuestro yo interno, en nuestra parte humana, ¿sí?, por la partida de nuestro amado hermano pastor. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Cuando se es parte de un ejército y salimos al combate, o sale el ejército al combate, y durante la batalla cae uno de nuestros compañeros,
nos duele, ¿verdad? Pero las órdenes que tenemos del alto mando es seguir peleando. Amén. Gloria a Dios. Nos duele nuestro compañero, sí, porque somos humanos todavía. Sí, Señor, así es. Amén. Y si Cristo Jesús lloró, siendo Cristo Jesús, Sí, así es. Aleluya. cuando su amigo Lázaro estaba muerto, Sí, amén. nosotros no somos menos que Él. Sí, así es. Gloria a Dios. No podemos ser ni más buenos que Dios, Sí, Señor. Amén. ni más perfectos que Cristo. También lloramos, Gracias, Jesús. porque el lugar que ocupaba nuestro hermano pastor ya no está vacío. Gloria a tu nombre, Padre. Pero si nuestro comandante en jefe, el Señor Jesús, nos dice, sigue peleando, tenemos que seguir peleando. Sí, amén, amén. La lucha es con el enemigo al frente. La lucha no es con nuestros hermanos. Así es, amén. El rifle, nuestras armas tienen que estar apuntadas siempre al frente. Que en cualquier momento la victoria, el clarín que nos da la victoria va a sonar. Sí, amén. Cristo Jesús va a aparecer en las nubes Gloria a y Dios. se va a llevar a sus muertos primero, Sí, amén. inmediatamente después a nosotros los Sí, que hayamos Señor, quedado así es. vivos. Aleluya. Eso es lo hermoso de la palabra. Sí, amén. Eso es lo precioso de servirle a un Señor Sí, gloria a Dios. que es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Los que en algún momento estuvimos en el servicio militar, yo estuve nada más un año y eso pues en México no veíamos en ese tiempo combate, ¿verdad? Pero hay algunos de ustedes que sí estuvieron en batalla. Sabemos que en la mañana salimos al campo de batalla y vamos todos completos. Y a veces somos heridos y muy fuerte. Y a veces caemos muertos. Pero eso no quiere decir que se haya perdido la batalla. Quiere decir que es cierto, en el camino se pierden. Sí, en la batalla se pierde algo. Pero al mismo tiempo se gana la vida eterna. Amén, amén. Gloria a Dios. Y esta es la gran diferencia entre el ejército de Dios y el ejército del mundo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sí, amén. Entonces, dice la palabra que irá llorando, ¿verdad? Caminando llorando el que lleva la semilla, pero vendrá gozoso al recoger las gavillas. Amén. Así es. Gloria a Dios, es una realidad que no podemos nosotros dejar de lado. A través de 69 años que tengo de vida, ya voy a cumplir 70. Yo nací y me crié en el Evangelio y me tocó desde que tengo uso de razón que primero mis padres y después ya yo solo, ¿verdad? Primero cuando era un niño de brazos y todo eso, me llevaban cuando alguno de los hermanos en Cristo pasaba a estar con el Señor. Y yo aprendí desde que me acuerdo. Aprendí los himnos que se cantaban y que todavía se cantan cuando alguno de nosotros pasa a estar con el Señor. Y uno de ellos era cuando ya se pase lista. Amén, amén. Gloria a Dios. Y otro era aleluya. Bueno, ese canto, el que más se cantaba era cuando ya se pase lista. Y otro era el hijo de un rey y bueno, muchos otros. Pero ese, por alguna razón, hizo mucha mella en mí. Yo era un niño muy, como les digo, desde que nací ahí. Yo nací con una enfermedad en la sangre, yo no sé qué enfermedad era, ¿sí? Pero a los 3 años me puse muy grave. Y en el rancho, porque vivíamos en el rancho,
rancho en ese tiempo muy lejos de la ciudad. Había poco alcance para llegar con un doctor, ¿verdad? Y de un momento a otro, yo creo que empecé a estar malo en la mediodía o en la tarde. Decía el testimonio de mi madre que tuve muy mala noche. Y en la mañana ella pues tenía hijos, varios hijos más grandes y su esposo, mi papá, ¿verdad? Y tenía que pues, ¿verdad? Hacerles su desayuno y todo eso porque tenían que salir al trabajo, ¿verdad? Las parcelas que tenían, los sembradíos que tenían. Y dejó la cocina encargada con una de las señoras que ayudaba allí en la casa y corrió a ver al niño, ¿verdad? A la recamarita donde estaba el niño. Y dice que se le quebró el corazón cuando vio al niño en agonía. Bendito Dios. 3 años. Bendito Dios. Amén. Pero estaba cantando, en lo poquito que se entendía, estaba cantando. Cuando ya se pase lista. Bendito Jesús. Aleluya. Había aprendido que cuando se hacía el servicio funeral, los hermanos cantaban, sabiendo que aquel que estaba en la caja, pues era solamente el cuerpo, el alma, el espíritu estaba con el Señor. Sí, amén, amén. Pero ahí no había quien se lo cantara. Entonces ese niño se lo estaba cantando solo. Bendito Dios. Ella había perdido varios hijos, ya los había perdido cuando eran muy chiquitos. Entonces era una mujer grande ya de edad. Conocía la sintomatología de la agonía de un niño. Y ella supo que su hijo se iba a morir, su hijo menor, en cuestión de segundos. Y corrió a buscar el auxilio de su esposo no estaba, los hijos no estaban. Iba llegando un hermano que ya hace muchos años que está con el Señor, un anciano metodista. Llegó en su burrito y corrió a encontrarlo ella y le dice: hermano Ponciano, mi hijo se está muriendo. Y él le dice: ¿cuál hijo? Dice: el más chiquito, Rubén. Se bajó el anciano del burrito y le dice: ¿por qué te apuras, mujer? El niño no es tuyo. Bendito Dios. Aleluya. Alabanzas a tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Y ella Gracias. bajó su cara avergonzada, como una niña a la que sorprende comiendo un dulce que no le habían dado. Dice: yo sé, hermano, que el niño no es mío. Bendito Dios. Pero lo tengo desde que nació. Es hijo de mi hija y lo quiero como mi hijo menor. Dice: mujer, no te estoy diciendo eso. No te estoy reclamando ni diciendo que el niño no es tuyo porque no lo tuviste. Te estoy diciendo que los niños son de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: pero vamos a ver al niño. Es que cuando llegaron a la recamarita, el niño estaba muerto. Ya no se movía, ya no cantaba, ya no respiraba. Y le dice el hermano: vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de este niño. 3 años te hizo sentir a ti y a tu esposo que eran padres una vez más, a pesar de ser ya ancianos. 3 años, sus risas de niño llenaron esta casa. Y vamos a entregárselo a Dios. Él lo dio y dijo Job: Dios dio, Así es. Dios quitó. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Se hincaron y la oración del hermano fue: Padre, gracias en el nombre de Cristo por este niño que le diste a este matrimonio. Si ya te lo llevaste,
Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Pero si tu voluntad perfecta es darle la vida una vez más, dásela, Señor, pero que quede totalmente sano, que ya no quede padeciendo de esa enfermedad que es con la que nació, no sé qué sería. Y él seguía orando y mi madre orando y llorando, transida de dolor. No quería abrir los ojos, no quería ver a su hijo ahí, a su pequeñito. Y tal vez pensaba, ¿qué le voy a decir a mi esposo cuando llegue? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Que su hermanito menor se murió. La sorpresa fue cuando terminaron de orar. El niño estaba sentadito en la cama pidiendo que comiera. Eso hace poquito más de 66 años, mis hermanos. Bendito Dios. Dios me llamó al ministerio a los 9 años de edad, Alabanza. en una iglesia dentro de Nuevo México. Dios confirmó el llamamiento en Dallas, Texas, en una iglesia de americanos. Y Dios me dijo todo aquello. Dios me dijo todo lo que fue mi vida, todo aquello de la experiencia, del milagro que hizo en mi vida a los 3 años de edad. Amén. Dios me dijo de llamamiento a los 9. Y Dios me dijo, yo te traje aquí. Aleluya. Gloria a Dios. El hermano que había trajo la palabra profética, la palabra de ciencia, era un americano, no era pastor de esa iglesia, no me conocía, era un evangelista que vino invitado a predicar. Estaba predicando cuando entramos mi esposa y mi hija y yo, paró la predicación y digo, tú, Dios te quiere hablar. Y estábamos nosotros parados en la iglesia, era de esas iglesias clásicas americanas, están la cosa redonda y hacia abajo y el púlpito está arriba. Yo miraba hacia los lados y dice, eres tú, no mires a los lados. Traje negro, corbata roja, camisa blanca. Eres tú, mexicano, dijo. Corrí al altar, caí de rodillas. Dios habló a mi vida, Gloria a Dios. mis hermanos. Y ahí recordé esta experiencia, este milagro que les acabo de comentar. A donde voy es esto, que si vivimos, tenemos que vivir para Cristo. Amén. Y si morimos, tenemos que morir Sí, amén. Gloria a para Dios. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo importante es que el resto del pueblo de Dios, el resto del ejército victorioso de Cristo Jesús, siga peleando hacia adelante. Siga con la bandera ondeando hacia arriba. Sí, Señor. Amén. Hay algo que los ejércitos hacen, mis hermanos, no sé si ustedes se habrán fijado en los documentales o en las películas, siempre llevan un estandarte. ¿Sí? Los ejércitos. Y regularmente todas las ramas del ejército, y en este caso el ejército de Estados Unidos, de México también, no sé, de Centroamérica, el resto del continente, pero tienen una canción o un himno que ellos cantan, que ese regimiento o esa rama del ejército tienen un canto, y cuando van a pelear, van cantando ese himno o ese canto, y va su estandarte en alto. Gloria a Dios. En el caso de nosotros, el estandarte es la palabra bendita y gloriosa del Señor. Amén. Aleluya. Y nuestro canto es porque Él vive. Sí, amén. Gloria a Dios. No importa cuántos volvamos al cuartel en la tarde. Lo que importa es que vivamos o muramos. Somos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. Y nuestro hermano Ponciano, aquel anciano que Dios usó para ese milagro glorioso, hace muchos años que está con el Señor. Nuestra hermana Jovita Valdés Castillo, mi madre, que era realmente mi abuela, su hermano Andresito López Arellano, su esposo, mi papá, mi abuelo, ya están con el Señor.
La hija de ellos, que fue mi madre biológica, la hermana María López, ya está con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero lo hermoso de todo esto es que un día, muy pronto, me voy a reunir con ellos en el cielo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esa es la realidad de nosotros, mis hermanos. Bendito Y eso es lo que tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros. Amén, amén. Adultos, varones, hermanas, jovencitos, niños. Tiene que haber eso en nuestro corazón. Porque mientras tengamos esa plena seguridad de que somos del Señor, no habrá nada ni nadie que nos destruya. Esta iglesia se va a levantar como nunca antes en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente allá afuera a la cual alcanzar para Cristo Sí, Jesús. amén, amén. Amén. Tenemos muchos familiares. Ustedes que están aquí tienen familia, tienen Sí, hijos, así tienen es. esposos, tienen, en fin, tienen vecinos que también Cristo Jesús murió por ellos. No importa los pecadores o los perdidos que sean, o no importa lo ignorante que sean. Hay mucha gente allá afuera que no son pecadores, así como los otros, por decirlo así, pero son ignorantes. Ignoran que el bendito nombre de Cristo Jesús los puede hacer salvos. Amén. Ignoran que la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario es suficiente para borrar cualquier ofensa, cualquier falta, cualquier pecado, por horrible, por negro que sea. Cuando venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona y no nada más eso, olvida nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es omnipotente. Y una de esas capacidades, de ese poder tan inmenso que Él tiene, que Él mismo se borra de la memoria nuestros pecados. Amén. Y si Él ya no se acuerda de ellos, ¿por qué usted se acuerda todavía? Amén. Y es algo que muchas veces pasa en la iglesia. A veces Dios nos perdona, pero nuestra esposa no. Ah, ¿te acuerdas? Sinvergüenza. O nuestro esposo, o el esposo, o el hijo, o la hija, o tu padre. Si Él lo olvidó, también nosotros tenemos que olvidarlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Oseas, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, mis hermanos, capítulo 13 y versículo 14, Oseas 13, 14, amén. Dice la palabra del Señor: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Quiere decir, mis hermanos, que no importa dónde haya quedado nuestro cuerpo. Muchas veces ha habido muchos cristianos, vamos a decir un ejemplo, los que han muerto en China comunista, los que han muerto en Rusia, los que han muerto en México. En México han matado muchos cristianos, a muchos los han quemado, a otros los han hecho pedazos, ¿sí? Y no se ha descubierto dónde quedaron esos cuerpos. Pero de donde hayan quedado, o aquellos mártires que murieron bajo el Imperio Romano, murieron comidos por los leones, de donde haya quedado las partículas, las moléculas de aquellos cristianos, de ahí, cuando Cristo Jesús venga a la final trompeta, el Señor va a levantar a aquellos que murieron en Cristo y por Cristo. Es algo precioso, mis hermanos, que entendemos en la Biblia. Nuestro hermano, así como era, como vemos la foto y como lo recordamos en nuestra mente, así lo va a levantar el Señor. Aleluya. ¿Sabían eso? ¿Lo sabían? Gloria a Dios. Va a conservar su forma, su cara,
su color. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber adivinanzas ni nada. Ahí vamos a saber que era nuestro tío, nuestro hermano, nuestro consiervo, nuestro papá, nuestra mamá. Gloria a Dios. Pero ahora va a ser un cuerpo glorificado. ¿Sí? Nosotros, dice Pablo, el apóstol Pablo, los que ya hemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a ir juntos con ellos y vamos a recibir a Cristo Jesús en la nube y ahí estaremos para siempre. Amén. Pero nos vamos a conocer. ¿Sabían eso? Gloria a Dios. Nos vamos a conocer porque lo dice el Señor Jesús. ¿Dónde vemos eso, mis hermanos? Aquí en Lucas capítulo 16, versículo 23. Amén. El Evangelio según San Lucas. Es necesario, mis hermanos, que nosotros sepamos la palabra. Señor. Amén. 16, 23. Aquí lo tenemos. Amén. Dice, vamos a leer desde el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que el hombre rico reconoció a Lázaro? Porque Lázaro conservaba sus facciones. Ajá. Ya no estaba andrajoso, ya no estaba como lo había conocido, pero sus facciones, sus características principales las tenía. Amén. Y también el rico allá en el infierno. ¿Sí? Por eso fue que lo conoció. Ahora, quien está diciendo esto es Cristo Jesús, no es ninguno de los apóstoles, ni no es ninguno de los profetas. Y la voz de Cristo es la voz más perfecta del mundo. Amén. 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 ¿Dónde estaban? En el centro de la tierra. Ahí estaba el infierno y enfrente estaba el paraíso. Pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, mis hermanos, dice la palabra que fue y luchó y venció a la muerte. Amén. Aleluya. Amén. Y venció al infierno. Y se llevó cautiva la cautividad. Se llevó cautiva la cautividad quiere decir que se llevó el paraíso y todos los justos que estaban en él, se los llevó al cielo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, abajo en el paraíso ya no hay, el paraíso ya no está en el centro de la tierra y ya no están los cristianos allá abajo, o sea, o los justos, porque cristianos son los que murieron después de que Cristo Jesús se levantó de los muertos, ¿verdad? O sea,
y los otros eran los justificados por la ley de Dios. Todos nuestros hermanos están en el cielo desde ese momento, pero hubo uno que yo le llamo el ladrón inteligente. En la cruz de Calvario, junto con Cristo Jesús, a los lados de él había dos ladrones. Amén. Amén. Pero uno reconoció que ese que estaba ahí, Gloria a Dios. Amén. ese que estaba ahí era el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Amén. Era el Mesías prometido. Era el profetizado. Era el cual estaba esperando la humanidad. Y sin embargo lo estaban matando siendo inocente. Y le dijo Señor. Cuando dice Señor, lo está reconociendo como Señor, como Salvador, como amo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Gloria a Dios. No le estaba diciendo bájame, como decía el otro. No le estaba diciendo quítame el dolor, que me están atormentando, estoy agonizando. No le estaba diciendo sálvame la vida. Él sabía que merecía la muerte. Él sabía que no se iba a salvar. Pero le pide solamente un lugar pequeño en la mente de Cristo Jesús. Señor, acuérdate. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo. Amén. ¿Cuándo? Hoy mismo. Hoy Hoy mismo. estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. En el paraíso. Muere el ladrón y los ángeles lo llevan al paraíso. Muere Cristo y va y toma el paraíso y aquel ladrón y se lo lleva al cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fíjense, fue malo toda su vida, pero fue inteligente al final. Gloria a Dios. Amén. Qué inteligente que se ganó la gloria en los últimos momentos. Amén. Porque no es por obras, mis hermanos. Nosotros no hicimos nada para ganar la vida eterna. Es la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario lo que salvó a aquel y lo que nos salva a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esa es, mis hermanos, la hermosa realidad que tenemos que vivir nosotros. Es cierto, las iglesias que conocemos y que están, ¿verdad?, en contacto con nosotros, hemos tenido la semana esta que terminó, servicios todos los días, servicios de oración y ayuno, y llega hasta Centroamérica y otros lugares, han estado orando por ustedes. Amén. Pero lo cierto es que hay alguien más grande que la iglesia, y ese es el Señor de la iglesia, Cristo Jesús, y está con nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta tremenda verdad. Gracias. Que en Él no hay pérdida. En Él no hay fracaso. En Él hay victoria. Amén. En Él hay consuelo. Y dice que Él es el esposo de la viuda y el padre de los huérfanos. Padre, en el nombre de Cristo llego delante de ti. Señor, he hablado lo que me diste para tu pueblo, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes y de los que van a estar escuchando después. Señor, sé tú, Padre, el consuelo de la viuda de mi hermana, Señor. María Elena, y Señor de su familia. Sé tú, Señor, quien consuele a la iglesia, Padre. Y Señor, porque el consuelo tuyo es lo único que vale en este mundo. Y Señor, que el día de mañana que nos llames a tu presencia o que Cristo Jesús venga por nosotros, podamos ver a nuestro hermano pastor también ahí, Señor, y podamos gozarnos junto con él, y junto con Abraham, y junto con los profetas, en la presencia del Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de Cristo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.